Capítulo 116. Después de despedir a la emperatriz, Kim Ki-woo se sumergió en su trabajo más que nunca. Era la única manera de poder olvidar el dolor de perder a su esposa. Entre sus muchas tareas, se centró en el continente central. Aunque el continente central se ha unido al imperio, aún le queda un largo camino por recorrer para integrarse por completo. Podría ocurrir de forma natural con el tiempo, pero quiero acelerar el proceso. Sus palabras fueron recibidas con asentimientos por parte de los jefes de departamento. Los habitantes del continente central eran generalmente favorables al imperio. Sus vidas mejoraron rápidamente gracias a los comerciantes imperiales. Pero esto era como un castillo de arena que podría derrumbarse en cualquier momento. Los habitantes ya habían tenido la experiencia de derrocar a sus antiguas élites con sus propias manos. Si en esta situación surgiera algún conflicto social, nadie sabía cómo reaccionarían. Incluso podrían iniciar otra revolución y separarse del imperio para seguir su propio camino. Para evitarlo, debemos inculcarles el sentimiento de ser ciudadanos imperiales. Y Kim Ki-woo sabía muy bien cuál era la herramienta más poderosa para eso. Lo había usado innumerables veces con muchos nativos, desde la pequeña tribu Kreek hasta el enorme imperio que había construido. Lo más importante para ello es el lenguaje. Si no hubiera comunicación, se acumularían los malentendidos y esto eventualmente conduciría a graves conflictos. Podría haber estado bien si hubieran tenido intercambios limitados en el pasado, pero ahora que estaban unificados como un solo país, este era un problema que necesitaba resolverse lo antes posible. Para lograrlo, Kim Ki-woo planeó establecer el idioma estándar imperial en el continente central lo más rápido posible. Y también necesitamos desarrollar industrias en el continente central. Si la brecha de ingresos entre los continentes norte y central persistiera durante mucho tiempo, esto también podría convertirse en un problema social. Puede que ahora sean felices, pero pronto notarán la diferencia en el nivel de vida con los residentes del continente norte. Puedo escuchar nuevamente el sonido del dinero fluyendo. Kim Ki-woo necesitó una enorme cantidad de gasto para lograr lo que tenía en mente. Pero gracias al ferrocarril, los costos de transporte de materias primas como el carbón habían disminuido significativamente y la demanda de acero había crecido exponencialmente, generando una enorme cantidad de ingresos. El gobierno todavía tenía el monopolio de la producción y venta de acero. Y también se benefició enormemente de gestionar el negocio ferroviario con el dinero de los ciudadanos imperiales. De ahora en adelante, construiremos numerosas escuelas en diversos lugares del continente central y reclutaremos profesores para enviarlos allí. Además, realizaremos grandes inversiones y crearemos diversas industrias en esa región. Sí, Su Majestad. Después de ese día, se asignó un presupuesto astronómico y la orden de Kim Ki-woo se difundió ampliamente. En esa época había demasiada gente con un alto nivel educativo en el imperio. Pero había un número limitado de empleos que requerían un nivel educativo alto. Como resultado, había muchas personas desempleadas que solo estudiaban para los exámenes. A esta situación también contribuyó el ambiente social de admiración hacia los intelectuales talentosos. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte en tu habitación estudiando? Deberías buscar otra cosa que hacer. Muchos padres dijeron esto a sus hijos que se quedaron sin trabajo. Podrían ganar mucho dinero haciendo cualquier cosa en esta época próspera. Pero aquellos que habían estudiado durante mucho tiempo y alimentado sus sueños no podían cambiar fácilmente su rumbo. En esta situación, el reclutamiento masivo de profesores para enviarlos a las escuelas del continente central les abrió un salvavidas. Se necesitaban muchos profesores para educar intensivamente a la enorme población del continente central. Por supuesto, hubo muchas personas que rechazaron esta oferta. ¿Quieres que dé clases en una escuela en un lugar remoto? Prefiero buscar otra cosa que hacer. Pero más gente pensó positivamente sobre ello. Es mejor que solo estudiar. Puedo ganar dinero mientras enseño. Enseñar tampoco es un mal trabajo. Los profesores eran bien tratados en el imperio. Gracias a ello, el reclutamiento de docentes se realizó con relativa fluidez. Esto también redujo significativamente la tasa de desempleo de las personas con un alto nivel educativo. No solo ellos, sino muchos otros fueron reclutados también. Para desarrollar las industrias locales se necesitaban expertos de diversos campos.
Como resultado, la escala del personal enviado al continente central fue muy grande. Jaja. Bienvenidos a todos. A este lugar aún le faltan muchas cosas, pero creo que se desarrollará rápidamente si están aquí. Trabajemos juntos. Sí, gobernador. El vasto cielo dio una cálida bienvenida a las personas que llegaron al continente central. Es realmente tranquilizador. Entre estos expertos había bastantes artesanos que eran famosos incluso en el imperio. Gracias a eso, el vasto cielo no pudo evitar sonreír mientras miraba al equipo de despacho. Bueno, comamos y bebamos todo lo que queramos hoy. Hay mucha comida y alcohol preparada. Ese día, el vasto cielo albergó un gran banquete para el equipo de despacho. Y unos días después, el equipo de despacho comenzó a dirigirse a sus lugares asignados. Suspiró. Hay tantos lugares subdesarrollados. Va a ser una época difícil. Jajaja. Creo que el desarrollo es solo cuestión de tiempo. Solo mira el presupuesto que nos asignaron. Es enorme. Pensé que me había equivocado cuando lo vi por primera vez. Cierto. Yo también dudé de mis ojos. Nos están presionando demasiado, es culpa nuestra si nos demoramos. Después de intercambiar varias conversaciones, los expertos finalmente llegaron a su destino. Y a partir de ese día comenzaron a reclutar trabajadores locales en gran escala. ¿Estás diciendo que me pagarás esto si te ayudo con tu trabajo? Jaja. ¿Te han estafado todo este tiempo? Se te pagará justo cada mes. ¿Cada mes? Ja. Los habitantes se quedaron atónitos ante el sonido de pagar un gran salario una vez al mes. Era una cantidad muy baja en comparación con el continente, pero incluso eso era muy grande desde el punto de vista de los residentes. Gracias a eso, la reacción fue explosiva. Lo haré. Por favor, déjame hacerlo. Gracias a esto, el reclutamiento de trabajadores se realizó sin problemas y en poco tiempo comenzaron las excavaciones para el desarrollo industrial. Por supuesto, había muchas dificultades en la comunicación y aún eran inexpertos, pero gracias a los esfuerzos de varios expertos, se desarrollaron simultáneamente varias industrias. Entre ellos, en muchos pueblos se construyeron primero escuelas. Sin embargo, al principio no hubo mucha respuesta de las escuelas. Todos estaban ocupados con sus vidas. Pero esto cambió pronto. Fue debido a una política respecto a las escuelas. ¿Qué? ¿Por qué me pagas por estudiar? No me mientas. Es verdad. Si no me crees, ¿por qué no vas y lo compruebas tú mismo? El hombre inclinó la cabeza pero movió los pies con curiosidad. ¡Guau! Es verdad. Y se dio cuenta de que esa increíble historia era cierta. Por supuesto, no todos los estudiantes recibieron su salario. Tuvieron que tomar un examen según un cierto nivel mientras asistían a la escuela, y solo aquellos que cumplieron con los criterios recibieron un salario. Además, la cantidad era menor que el trabajo real. Pero aún así era una cantidad bastante decente en comparación con el esfuerzo que hacían, y no tenían que asistir a la escuela todo el día. Los niños recibieron menos dinero, pero esto también ayudó bastante a sus familias. Gracias a ello, el sistema educativo se estableció rápidamente. En esta serie de procesos se liberó mucho dinero para los habitantes. Luego el efecto pronto se hizo evidente. Comenzaron a comprar diversos productos industriales que hasta entonces les había resultado complicado adquirir. La enorme población del continente central se convirtió en consumidores. Como resultado, la demanda de la mayoría de los productos, desde artículos de primera necesidad hasta té, azúcar, alcohol y obras de arte, se disparó. Gracias a eso, los comerciantes gritaron de felicidad. Jajaja. Es un éxito rotundo. Y con el tiempo, comprarán más de nuestros productos, ¿no? Se volvieron más agresivos al expandirse hacia el continente central después de presenciar su potencial infinito con sus propios ojos. La situación en el continente central también fue bien conocida en la región de los Andes. Todo comenzó con la expulsión de los nobles por parte del pueblo, seguida por su absorción por el imperio y la posterior rápida recuperación de la industria y la economía. Muchas facciones temblaron de ansiedad al escuchar esta noticia. Oh, ¿cómo podemos lidiar con esto? Los líderes de cada facción no sentían pena por los nobles del continente central.
También habían explotado a los habitantes de sus territorios durante mucho tiempo, y entre ellos, cada vez más personas comenzaron a creer en la fe espiritual. Además de eso, los rumores sobre el continente central se difundieron ampliamente. ¿No habría nadie entre los habitantes que quisiera cambiar la situación actual? No podían decir que no con seguridad. Y su ansiedad resultó ser cierta. Miren el continente central. Si nosotros, los plebeyos, nos alzamos, podremos vivir felices como ciudadanos imperiales. Así es. Nosotros también podemos. Estoy seguro de que el imperio estará de nuestro lado si nos mantenemos unidos. Podemos liberarnos de esta miserable hambre. Voces como estas comenzaron a surgir desde diversos lugares de la región de los Andes. Entonces, los líderes de las facciones que estaban viendo esto se dieron cuenta. Esto realmente se está convirtiendo en una situación que afecta al continente central. Y la región de los Andes era diferente del continente central. Era larga y estrecha a lo largo de la costa y, a diferencia del dominio directo del imperio en los continentes centrales, había muchas áreas pequeñas de dominio directo en la región de los Andes. Esto significaba que era mucho más fácil para el imperio suministrar armas a los habitantes de los Andes si así lo deseaban. Así que la única respuesta es rendirnos si no queremos morir. No querían perder la oportunidad y enfrentarse a un desastre como lo hicieron los nobles del continente central al perder el tiempo. A partir de entonces, muchas facciones comenzaron a discutir la rendición total al imperio. Mientras tanto, los cambios en el continente no fueron menores. Kim Ki-woo comenzó a planificar seriamente cuando tuvo fondos suficientes para la inversión ferroviaria. En primer lugar, creó una oficina de ferrocarriles que se encargaba exclusivamente de gestionar los ferrocarriles y producía ferrocarriles estandarizados de forma continua. Ya había ampliado lo suficiente la escala de la industria siderúrgica para esto, por lo que no fue demasiado difícil. Además, gracias a que ya circulaban algunas locomotoras de vapor en algunos tramos, el precio de las materias primas bajó, y con él el coste de construcción del ferrocarril. Como resultado, comenzaron a construirse ferrocarriles alrededor de áreas importantes, tal como lo había imaginado Kim Ki-woo. Esto coincidió con la construcción de ferrocarriles por parte de grandes corporaciones y hizo que su efecto fuera aún mayor. Las locomotoras de vapor también están mejorando. Sharp-Tech todavía estaba trabajando duro en el desarrollo. Gracias a esto, la primera locomotora de vapor, torpe y lenta, había cambiado bastante. El sistema de producción de locomotoras de vapor está casi completo. El proceso de yunques calientes ya había alcanzado la madurez. En las fábricas se producían a diario en masa piezas de acero muy precisas. Gracias a ello, las máquinas fabricadas en hierro se hicieron cada día más precisas y abundantes. Y los barcos de vapor también son cada vez más populares. Esto fue en gran parte gracias a los esfuerzos de Delicate Glass. Los barcos de vapor también aumentaron la eficiencia del transporte, al igual que lo hicieron las locomotoras de vapor. Y a medida que los precios del carbón caían, no era difícil ver barcos de vapor en los ríos del imperio. Es natural que sean reemplazados por barcos de vapor porque son mucho más rápidos que los barcos existentes. Kim Ki-woo anticipó esto e hizo planes para producir barcos de vapor en masa en muchos astilleros del imperio. Gracias a eso ya no tuvo que prestar mucha atención a esa zona. Capítulo 117. Había pasado mucho tiempo desde que el imperio había apoyado muchas cosas a nivel nacional, y poco a poco se fueron asentando. En primer lugar, al aumentar continuamente la escala de producción de vacunas, la mayoría de los ciudadanos imperiales habían desarrollado inmunidad a diversas enfermedades infecciosas. Mientras tanto, las epidemias de enfermedades provenientes del continente euroasiático y las que habían existido o surgido recientemente en el continente Wakantanka habían causado daños por diversas vías, pero gracias a la vacunación, evitaron situaciones fatales. Los que más sufrieron fueron los pueblos andinos. Ni siquiera valía la pena mencionar el continente, y dado que se habían distribuido vacunas en la región después de que fuera subyugada por el imperio, esa era la razón. Nuestra decisión fue correcta. Si no nos hubiéramos unido al imperio entonces, ¿cuánta gente habría muerto ya? Puedes verlo mirando a la gente del continente sur, ¿verdad? Los ciudadanos imperiales del continente central suspiraron aliviados por haber evitado algunos de los desastres.
Además, a medida que pasaba el tiempo, su región se desarrolló, se invirtió mucho dinero y la economía se revitalizó, por lo que la satisfacción de los residentes se disparó. ¡Viva el gran emperador del imperio! ¡Que Wakan Tanka dure para siempre! ¡Guau! Este tipo de vítores que elogiaban a Kim Ki-woo y al imperio era algo común en el continente central en esa época. Por otra parte, la atmósfera en la región de los Andes naturalmente empeoró. Maldita sea. ¿Por qué tenemos que vivir así? Compran vacunas con mucho dinero para ellos mismos y no les importa que muramos. Siempre ha sido así desde antes. Mira el imperio. Todos viven en igualdad bajo su majestad y disfrutan de riqueza y gloria. Ahora incluso el continente central, que solía ser como nosotros, está recibiendo ese beneficio. No duele tanto como uno se piensa cuando alguien que siempre ha vivido bien vive mejor. Lo más doloroso es cuando aquellos que eran parecidos a ti de repente viven bien. Así veían los andinos a los habitantes del continente central. Además, las facciones de los Andes habían comprado vacunas con dinero caro para sobrevivir a las enfermedades infecciosas. Esto provocó mucho a los habitantes de los Andes, que ya eran hostiles. Entre ellos, algunas figuras radicales incluso intentaron imitar lo que habían hecho antes los habitantes del continente central. Al final, la mayoría de las facciones que aún tenían un poder sólido se reunieron en un solo lugar. Creo que la situación de todos es similar. Si nos quedamos así, acabaremos como nobles del continente central. Lo esperaba un poco cuando nos invadieron con esa ridícula zona neutral militar, pero terminó así. Suspiró. Parece imposible que podamos ir contra esta enorme corriente con nuestras propias manos. Algunas facciones ya se han subyugado al imperio más rápido que nosotros. Estoy de acuerdo. En cierto modo, es bueno. Si conservamos la riqueza que hemos acumulado hasta ahora, podremos vivir cómodamente en el continente imperial. La reunión continuó después de eso, pero no hubo ninguna conversación que se desviara de la atmósfera inicial. La conclusión fue subyugarse voluntariamente al imperio a diferencia del continente central. Informaron sus intenciones al Ministerio de Relaciones Exteriores del imperio. Pero la reacción del enviado del Ministerio de Asuntos Exteriores fue tibia. Escuché que quieres formar parte del imperio. Sí. Les daremos todo el control sobre la región que hemos gobernado hasta ahora y aceptaremos la ley del imperio. Sabéis perfectamente que eso significa que os convertiréis en ciudadanos comunes y corrientes, ¿verdad? Por supuesto que lo sabemos. Las facciones ya habían renunciado a su estatus para escapar de la amenaza de muerte, por lo que no hubo desacuerdo. Pero aún así, el rostro de los enviados no se relajó. Fue porque no le gustó la propuesta que escribieron a continuación. ¿Pero quieres que reconozcamos la riqueza que has ganado hasta ahora? Trago. Cuando finalmente salió a la luz el tema más delicado, la tensión apareció en los rostros de las facciones. Así es. ¿No es esa nuestra riqueza legítima? Has estado reconociendo la riqueza de los pueblos andinos que fueron leales al imperio hace mucho tiempo. No. Esto es diferente. Te lo diré claramente, pero no puedo reconocer todos tus bienes. No, ¿por qué no? Estamos renunciando a todos nuestros derechos, ¿no? Jaja. Parece que te cuesta un poco comprender la situación. No te conviene alzarme la voz así. Puaj. Mientras el enviado hablaba fríamente y con una sonrisa, su entusiasmo disminuyó gradualmente. 20%. El enviado extendió dos dedos y gritó fuerte. El imperio solo reconocerá el 20% de sus activos. El resto se destinará al desarrollo del continente sur. 20%, dices. ¿Cómo podemos vivir si solo podemos soportar eso? No es tan poco, ¿verdad? Puedes vivir cómodamente en el continente con eso. Me gustaría cobrarte más, pero Su Majestad no quiere, así que me detengo aquí. Si no te gusta, puedes terminar esta conversación. Claro, creo que sabes lo que pasará si lo haces. Todos los señores de la guerra se quedaron sin palabras. Sabían lo que sucedería si rechazaban la oferta del imperio en esta situación en la que el pueblo ya les había dado la espalda. Por favor, denos algo más de tiempo para pensar. Tómate tu tiempo. No nos importa si pasa algo mientras tanto. Por supuesto, era un farol. Era mejor anexar pacíficamente la región de los Andes que derramar sangre innecesariamente.
Pero estaba claro que los caudillos tenían más que perder. Finalmente, menos de 10 días después de terminada la reunión, los señores de la guerra aceptaron la oferta del imperio. La mayor parte de la región de los Andes cayó en manos del imperio. En otras palabras, fue el momento en que todas las fuerzas, a excepción de las pequeñas tribus dispersas por el continente, fueron anexadas. En otras palabras, significaba que el continente estaba unificado por el imperio Wakantanga. Jeje. El día en que nació un continente completo de Wakantanga. Kim Ki-woo miró hacia abajo desde el punto más alto del palacio y sonrió. Por supuesto, todavía tenía que reunir a las tribus restantes bajo la bandera del imperio, pero esa no era una tarea difícil con el poder actual del imperio. Así que este día finalmente llega. Kim Ki-woo se mostró satisfecho con la situación en sí. Ha habido imperios en la historia que han ocupado un territorio enorme. Uno de ellos fue el imperio mongol. Pero lo que logró el imperio Wakantanga fue muy diferente a lo que ellos lograron. Simplemente ocuparon un gran territorio derramando mucha sangre. Por otro lado, el imperio Wakantanga no derramó mucha sangre hasta que unificó el continente. La mayor sangre que vieron fue cuando los aztecas fueron destruidos. Merecían morir. Kim Ki-woo no sintió ninguna compasión por el horrible destino de los aztecas. Las atrocidades de los aztecas eran tan inhumanas. De todos modos, era un hecho que casi no hubo sacrificios del pueblo imperial durante el proceso de unificación continental. Al final, los caudillos andinos tuvieron que pagar un impuesto enorme equivalente al 80% de sus activos por parte del imperio. Esta región también destinaba mayoritariamente dinero a los señores de la guerra, por lo que esa cantidad era muy grande. Kim Ki-woo dio una orden cuando escuchó esto. Utilizaré los activos de los señores de la guerra y el presupuesto del gobierno para desarrollar el continente sur como lo hice en el continente central. Tan pronto como se dio esta orden, las miradas de muchos pueblos se dirigieron hacia el continente sur. No se pudo evitar. El continente sur era un tesoro de recursos. Guano y salitre, y enormes minas de plata y oro. Muchas miradas se centraron en él. Esta región era especialmente conocida por la famosa mina de plata de Potosí. Por supuesto, aún no se había descubierto, pero Kim Ki-woo no tenía intención de retrasar más el descubrimiento y desarrollo de la mina de plata, ahora que la región de los Andes había sido anexada al imperio. Debe haber más recursos enterrados en la región de los Andes. Así que envíen a algunos expertos para que los exploren. Kim Ki-woo llamó en secreto a algunos expertos y les contó sobre Potosí y otras zonas donde se habían encontrado importantes recursos. Y pronto se reveló la mina de plata de Potosí. No pasará mucho tiempo antes de que entre una gran cantidad de plata. Se decía que la mina de plata de Potosí era una montaña hecha de plata. Necesito mucha plata para completar la revolución industrial. A medida que el continente se unificó y la economía imperial se expandió día a día, se necesitó una gran cantidad de moneda. La mina de plata de Potosí jugaría un papel importante aquí. Mientras tanto, naturalmente ocurrieron más cosas durante un largo periodo de tiempo. Los ferrocarriles construidos por la Oficina de Ferrocarriles del Imperio y los comerciantes gigantes ocuparon en poco tiempo su lugar en las áreas principales. Y los barcos de vapor operaban en todos los ríos del Imperio. No solo eso, sino que más allá de los ríos, los barcos de vapor también cortaban las olas del océano en el continente Wakantanga de gran velocidad. Con esto finalmente se produjo la revolución del transporte en el imperio. Los precios de las materias primas, incluido el carbón, se desplomaron y los costos de transporte disminuyeron significativamente. Y el volumen de mercancías que se difundían por todo el imperio aumentó enormemente. ¿Está bien usar esta cosa? ¿Qué pasa si algo sale mal? Jaja. ¿Alguna vez has visto a un patán así? No te vas a morir, así que no te preocupes y sigue adelante. El tren con motor de vapor pasó de ser utilizado para el transporte de mercancías a ocupar también su lugar como tren de pasajeros. Gracias a esto, muchas personas pudieron viajar en el tren a vapor y desplazarse rápidamente a otras regiones. Chiik. Kugum, Kugum. Ah. Uk. La mayoría de las personas que viajaron por primera vez en el barco de vapor quedaron enormemente sorprendidas por la velocidad desconocida. Pero pronto se maravillaron del paisaje que pasaba rápidamente detrás de ellos.
Ahora entiendo por qué Su Majestad invirtió personalmente en los ferrocarriles. Los ciudadanos imperiales expresaron una vez más su respeto por la visión de futuro de Kim Ki-woo. Y en ese momento, debido a la unificación continental, los inmigrantes de los continentes central y sur acudieron en masa al continente norte sin cesar. También aquí los barcos de vapor jugaron un papel importante. Como podían operar a una velocidad muy rápida, pudieron satisfacer esta enorme demanda de movilidad. La gente que se reunió en el continente norte tomó trenes construidos tierra adentro y barcos de vapor en los ríos y se dispersó a varias regiones. Es mucho más asombroso de lo que había escuchado. Ni siquiera puedo compararlo con el lugar donde vivía. Nunca pensé que podría cruzar una calle que me llevaría mucho tiempo recorrer en un instante. Los inmigrantes experimentaron los medios de transporte avanzados del imperio y se volvieron más orgullosos como ciudadanos imperiales. Quiero ser un orgulloso ciudadano imperial más que nadie. ¿Qué debo hacer para lograrlo? Hay una buena manera, ¿verdad? En fin, el norte se convertirá en la capital en el futuro, y si consigues derechos de residencia en o cerca de las principales ciudades del norte, naturalmente conseguirás lo que quieres. Había mucha gente que pensaba así entre los inmigrantes. Gracias a esto, se ofrecieron como voluntarios para el desarrollo del norte. Al final, la revolución del transporte tuvo un enorme impacto en el desarrollo del norte. Con mucho más movimiento de personas y bienes que antes, el norte ya no podía ser considerado un lugar atrasado. El norte se convirtió en una región llena de vitalidad más que cualquier otro lugar. Numerosas ciudades surgieron alrededor del complejo industrial y de la capital del norte. En particular, el desarrollo del sitio de la capital fue especialmente deslumbrante. La capital del imperio debe ser lo suficientemente bella y magnífica como para que cualquiera que la visite levante el pulgar. El capital crecerá enormemente en el futuro, por lo que tendremos que tenerlo en cuenta desde ahora. También tenemos que hacer espacio para el paso de los ferrocarriles. Los expertos enviados a la capital tuvieron en cuenta estos numerosos factores y trabajaron arduamente en la planificación de la ciudad durante mucho tiempo. Y cuando se completó la planificación, movilizaron un gran número de trabajadores y llevaron a cabo una construcción de capital. Utilizaron activamente métodos modernos de hormigón armado y dedicaron todos sus esfuerzos a crear una capital hermosa e imponente. Esto creó una sinergia con numerosos constructores y trabajadores, así como un enorme aumento en el volumen de mercancías, y los edificios se construían día a día. Capítulo 118. Hubo algo más que fue especial durante este periodo. El imperio ya tenía muchos hijos, pero ahora había aún más. Esto fue gracias al desarrollo de la medicina y a la distribución de vacunas, así como al establecimiento de una conciencia de higiene. La tasa de natalidad era similar, pero la tasa de mortalidad infantil se había desplomado. La sociedad imperial, que siempre había fomentado el tener muchos hijos prestando atención al bienestar infantil, experimentó otro baby boom debido a la disminución de la mortalidad infantil. Sin embargo, cada vez había más gente que veía esto negativamente. Majestad. El crecimiento poblacional actual podría ser peligroso. Por muy buena que sea la agricultura gracias a ganado como las vacas, la cantidad de ganado sigue siendo insuficiente y la cantidad de personas que desean dedicarse a la agricultura está disminuyendo. Esto pronto podría convertirse en un gran problema. Kim Ki-woo se acarició la barbilla después de escuchar las palabras del ministro de Agricultura. Esto es similar a la trampa malthusiana. Esta teoría fue propuesta por Thomas Robert Malthus antes de la llegada. Malthus argumentó que el crecimiento de la población era mucho más rápido que la producción de alimentos, por lo que algún día habría escasez de alimentos y esto podría conducir al fin de la humanidad. Pero su teoría era demasiado unidimensional y tenía muchos fallos, y había muchos problemas, como por ejemplo el de tener a los pobres como grupo de control de la población. Bueno, no es exactamente lo mismo. Todavía quedaba mucha tierra por cultivar en el continente Wakantanka. La parte occidental del continente norte, que se estaba desarrollando gradualmente, no era una gran zona productora de cereales en la región de California antes de la llegada de los colonos. Y también había vastas áreas subdesarrolladas en el continente sur. Además, gracias al guano, un fertilizante de alta calidad, la producción de alimentos aumentó aún más. Y por último, había varias semillas que habían sido mejoradas antes de su llegada.
Ahora que la eficiencia del transporte también ha mejorado, no habrá grandes problemas por un tiempo. Pero el ministro de Agricultura tiene razón. Por ahora todo iba bien, pero también era cierto que la población agrícola estaba disminuyendo. Cada vez más gente en el imperio quería vivir en ciudades. El precio de los alimentos también disminuyó debido al guano, las semillas mejoradas, la distribución del ganado y el aumento de la eficiencia del transporte. Sería fantástico que en el futuro fuera posible la agricultura mecanizada a gran escala, pero había un límite a la cantidad de tierra que una persona podía cultivar. De todos modos, se necesitan algunas reservas de alimentos. La población podría cambiar drásticamente en el futuro. Y en cualquier momento podía haber sequías severas, por lo que era necesario prestar atención. Kim Ki-woo organizó sus pensamientos y respondió al ministro de Agricultura. Primero, compremos los cultivos que están en el mercado. Entonces, el precio de los cultivos subirá y más gente querrá cultivar. Y en caso de emergencia, podremos liberar los cultivos almacenados y superar la crisis. Gracias a esta política, la producción de alimentos aumentó aún más y no importó mucho que las cosechas se amontonaran en los almacenes. La gente no se limitaba a vivir en el continente Wakantanka, y en aquella época la comida era más importante que cualquier otra cosa. Tan pronto como comenzó la era de la exploración, habría muchos mercados. Pero la decisión de Kim Ki-woo provocó una situación inesperada. ¿Qué? ¿El gobierno está comprando productos agrícolas indiscriminadamente? Eso dicen. Y su majestad se lo ordenó personalmente al ministro de Agricultura. Qué extraño. No es propio de él dar semejante orden de repente. Los comerciantes que vieron aumentar ligeramente el precio de los productos agrícolas pronto se enteraron de la política de importación agrícola del imperio. Y Kim Ki-woo estuvo profundamente involucrado en ello. Esto dio un sentido de urgencia al sector comercial. Su Majestad nos ordenó abastecernos de productos agrícolas. ¿Es algo grave? No es alguien que daría una orden así de la nada. Eso es probable. Aunque no, otros comerciantes pensarían lo mismo. Eso significa, en cualquier caso, que el precio de los productos agrícolas subirá. Oh. Eres un auténtico señor mercante. No lo había pensado. Jaja. ¿De qué estás hablando? ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Claro que tenemos que comprar productos agrícolas. Si los compramos ahora, subirán, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Empecemos de inmediato. Sí, señor Sangwan. Los primeros en actuar fueron los ingeniosos comerciantes. Comenzaron a comprar alimentos en sintonía con el gobierno. Como resultado, los precios de los productos agrícolas se dispararon. Y a medida que pasaba el tiempo, otros comerciantes también se enteraron de la información y se sumaron a la tendencia. Tenemos que comprar también las cosechas. Al final se produjo una anomalía en el mercado. Peor aún, cuando algunas personas fueron a la oficina financiera para obtener dinero después de que los precios se dispararon, se encontraron con esta situación. ¿Qué quieres decir? ¿Estás pidiendo el doble de lo que pediste antes? Si no quieres comprar, mejor lárgate. Esa persona de allá te ofreció tanto dinero, pero como tú mostraste tu intención de comprar primero, te doy prioridad por cortesía. Dámelo por ahora. Fue así de malo. A medida que la situación cambió, los cultivos en el mercado comenzaron a secarse gradualmente. Si los mantenemos, subirán más. Los agricultores pensaron lo mismo y dejaron de vender sus cosechas. ¿Qué pasaría si utilizáramos nuestro dinero sobrante para comprar algunos cultivos? También se sumó al acaparamiento la clase media que solo había acumulado dinero en las oficinas financieras o simplemente lo había invertido. Luego, en un instante, comenzaron a formarse burbujas. No puedo creer esto. Kim Ki-woo dejó escapar una risa hueca. Los productos agrícolas que circulaban en el continente Wakantanka eran suficientes para alimentar a toda la población. Pero tan pronto como Kim Ki-woo compró las cosechas, todos se volvieron locos y las acapararon, creando una grave burbuja. Fue como ver las distintas burbujas antes de su llegada. Si tuviera que compararlo, ¿sería similar a la burbuja de los tulipanes en los Países Bajos? Pero pronto Kim Ki-woo endureció su rostro. Si esto continúa, causará un daño enorme a la economía. La gente muere si no come alimentos.
Pero como las cosechas en el mercado se secaron, pronto la gente moriría de hambre. Comprarían alimentos a cualquier precio y la burbuja crecería. Pero algún día la burbuja estallaría. Sería un desastre si estallara una enorme burbuja. Por ejemplo, la burbuja de los tulipanes no arruinó completamente la economía holandesa. Lo único bueno fue que la burbuja no había durado mucho y había suficientes alimentos almacenados en el gobierno. Kim Ki-woo no lo dudó y ordenó: a partir de ahora, abran todos los almacenes del país y sigan vendiendo alimentos hasta que digan basta. Cuando se dio esta orden, los almacenes de alimentos del gobierno abrieron de par en par. Y empezaron a vender comida. Luego, el rápido aumento de los precios de los cultivos se detuvo. Arrojaron una enorme cantidad de alimentos al mercado de una sola vez, pero como el continente era amplio y el sistema de información y comunicación aún era deficiente, hubo mucha gente que compró las cosechas tarde. Pero a medida que seguían vendiendo los alimentos que habían almacenado lo suficiente, los precios de los cultivos, que solo habían aumentado, comenzaron a caer ligeramente. Y en esa época también se difundió un poco la noticia de que los almacenes del gobierno estaban abiertos de par en par. ¿Los almacenes de alimentos del gobierno están abiertos? ¿Eso significa que no estaba sucediendo nada importante? ¡Ay! Entonces tendremos que vender nuestras cosechas de inmediato. Si esta noticia se difunde, los precios se desplomarán. Fue la confianza de Kim Ki-woo en primer lugar la que creó la burbuja. Entonces eso significó que también podía hacer que los precios cayeran con sus acciones. Los comerciantes se dieron cuenta de esto y comenzaron a arrojar sus cosechas al mercado. Ahí fue cuando empezó. Comenzó el colapso de los precios de los productos agrícolas. Ah, no. ¿Por qué pasó esto? Los pequeños y medianos comerciantes que primero se dieron cuenta y salieron disparados no tenían ni idea, pero los grandes comerciantes y capitalistas que lideraron el acaparamiento, y la clase media que compraba los productos agrícolas por encima de sus hombros, al ser lentos en información, sufrieron grandes pérdidas. Experimentaron por primera vez el daño causado por el estallido de la burbuja y entraron en pánico. El temor en los mercados continuó incluso cuando los precios de los productos agrícolas cayeron por debajo del nivel original. Entonces, Kim Ki-woo dio otra orden. De ahora en adelante, compren productos agrícolas hasta que alcancen el precio adecuado que les indico. Sí, lo entiendo. El ministro de Agricultura asintió en señal de acuerdo, pero su expresión no se tranquilizó. Kim Ki-woo le preguntó: ¿sientes que yo pretendía esta situación? ¿Cómo podría eso ser posible? Jaja. Puedes decir lo que piensas. No te culparé. Creo que sí, un poco. El ministro de Agricultura finalmente lo admitió. Kim Ki-woo sonrió amargamente ante esto. Honestamente no pensé que llegaría tan lejos. No lo anunció públicamente, solo fue una medida para aumentar las reservas de alimentos. Si los precios subieran un poco, el número de agricultores también aumentaría. Pero no esperaba que se formara una burbuja tan rápidamente. Pensó que si se formaba una burbuja, pronto estallaría de forma natural, pero eso no era lo que Kim Ki-woo pretendía. Sin embargo, Kim Ki-woo simpatizó con los pensamientos del ministro de Agricultura y de algunos otros ministros y académicos. El gobierno obtuvo ganancias astronómicas de esta burbuja. Compraron productos agrícolas a precios bajos y vendieron incluso los alimentos que tenían almacenados cuando la burbuja se llenó. Gracias a eso, el presupuesto del imperio, que había estado en dificultades debido a diversas políticas y costos de unificación continental y de desarrollo, pasó a ser abundante en un instante. Era comprensible que malinterpretaran que Kim Ki-woo, quien había demostrado una tremenda perspicacia hasta el momento, había causado este aumento del presupuesto. No sé si me creerán, pero yo tampoco pensé tan lejos. No tengo intención de provocar tal malestar social para aumentar el presupuesto del gobierno. Cuando Kim Ki-woo dijo esto, el ministro de Agricultura inclinó la cabeza profundamente. Como estaba previsto, el gobierno comenzó a recomprar los productos agrícolas que quedaban en el mercado. Gracias a eso, a medida que pasaba el tiempo, los productos agrícolas que se habían desplomado se estabilizaron y recuperaron el rango de precios y la cantidad de existencias que Kim Ki-woo pretendía.
A partir de entonces, aparecieron cada vez más comerciantes que intentaban comprar y vender productos agrícolas y sacar ganancias de las diferencias de precios, pero siempre que había una señal de ello, el gobierno mantenía el precio constante. Gracias a ello, la burbuja de los productos agrícolas terminó con daños menores en comparación con la primera burbuja a gran escala que se produjo en el imperio. También sirvió como una oportunidad para concientizar a los ciudadanos imperiales sobre el peligro de las burbujas, y especialmente para hacer que los comerciantes se dieran cuenta de que no debían seguir ciegamente a Qin Shi Huo y acaparar productos. Es realmente una cantidad enorme. Después de revisar el dinero que fluyó al gobierno debido a esta burbuja de productos agrícolas, Qin Shi Huo se lamió la lengua. Fue bueno que atrapara la burbuja a tiempo, pero si se hubiera retrasado un poco más, podría haber llevado la economía del imperio a la ruina. Como era de esperar, la psicología de masas es realmente aterradora. Al observar esta situación, Qin Shi Huo se dio cuenta una vez más de la inestabilidad de los humanos. De todos modos, no hay nada malo para mí en esta situación. Sin embargo, Qin Shi Huo no tenía la intención de acumular el dinero que ganaba de una manera tan incómoda. El dinero es poder. Esto también fue cierto en el caso de Qin Shi Huo. Cuando el dinero es abundante como ahora, muchas cosas son posibles a nivel gubernamental. Especialmente teniendo en cuenta que el continente central y el continente sur no habían estado integrados durante mucho tiempo. Qin Shi Huo aumentó el presupuesto de desarrollo para ambas regiones como un primer paso para una rápida integración al imperio. Y como le quedaba mucho presupuesto, lo invirtió en diversos proyectos de ingeniería civil y en fondos de investigación para cada instituto de investigación, así como en desarrollo industrial. Capítulo 119. Y en esa época, la ciencia, que ya había brotado, floreció plenamente y alcanzó su edad de oro. Los científicos ya habían presenciado con sus propios ojos cómo el mundo estaba cambiando gracias a la ciencia. Esta visión de cambio los hizo más dedicados a la investigación. Los científicos profundizaron en numerosos fenómenos naturales y, como resultado, surgieron diversas teorías y se hicieron descubrimientos importantes. Además, estas teorías y resultados de investigaciones se intercambiaron rápidamente y aceleraron el desarrollo. La cantidad era tan grande que incluso Qin Shi Huo no pudo captarla de un vistazo sin pasar mucho tiempo. Al menos sé qué tipo de investigación es importante. Qin Shi Huo se reclinó en la suave silla y recitó los principales logros científicos que se habían descubierto hasta el momento. Lo más notable es la electricidad, supongo. Desde que Brigmont creó una batería que podría usarse en el laboratorio, muchos científicos abrieron los ojos y se dedicaron a estudiar la electricidad. Y se reveló qué era la electricidad y qué propiedades tenía. Brigmont demostró que los rayos eran electricidad al cargar la batería con rayos, y gracias a ello ideó un pararrayos. Gracias a esto, pronto se instalaron pararrayos en las ciudades del continente y los accidentes causados por rayos disminuyeron gradualmente. Finalmente se inventó una batería práctica. Esta batería era una pila que generaba electricidad insertando un trozo de tela empapado en agua salada entre placas de cobre y zinc y formando muchas capas. Esto proporcionó una oportunidad para aprovechar el flujo de electricidad. No solo eso, sino que también se reveló que la electricidad fluía en el cuerpo de los animales, y se establecieron la existencia y las propiedades de la carga, y los conceptos de corriente y voltaje. Por supuesto, todavía quedaba un largo camino por recorrer. Se necesitaron muchos ensayos y errores para producir electricidad prácticamente mediante el uso de la inducción electromagnética y utilizarla. Lo siguiente es la química. Después de que Pluma Brillante descubrió que el oxígeno estaba relacionado con la combustión del fuego, comenzaron a identificarse muchas sustancias. Gracias a esto, teorías básicas como la ley de conservación de la masa fueron aceptadas como teorías establecidas. Para entonces ya existían numerosas teorías sobre los conceptos de átomos y moléculas. Además, el fenómeno de la electrólisis se reveló con la invención de la batería, y en ese momento continuaba la revolución química. También hubo logros científicos en muchos otros campos. Es cierto que los árboles crecen bien cuando se prepara bien la tierra. El día de disfrutar de sus frutos está cerca. Qin Shi Huo organizó sus pensamientos sobre la ciencia aquí. Había algo más importante que eso en ese momento. Y finalmente ese día llegó. A partir de ahora llevaré a cabo la reorganización de los departamentos gubernamentales.
Kim Ki-woo declaró en la sala de conferencias. Entonces todos los ministros inclinaron la cabeza y dijeron que sí. Por favor, haz lo que desees. Esta reorganización no encontró resistencia porque ya venía llevándose a cabo desde hacía mucho tiempo. Al contrario, los ministros estaban muy contentos. No se pudo evitar. Si tenían más áreas que gestionar, por mucho que aumentara el personal, la intensidad de la carga de trabajo que los ministros tenían que soportar aumentaba inevitablemente. A medida que la sociedad se hizo más avanzada, la agenda de los ministros fue literalmente asesina. Era natural desplomarse por exceso de trabajo de vez en cuando. Por lo tanto, Kim Ki-woo se preparó para dividir los departamentos por campo. Por supuesto, para minimizar la confusión, dividió el alcance del trabajo de antemano, así que ya prácticamente se había terminado la reorganización. Por eso tardó tanto. A partir de la próxima reunión, todos los jefes de departamento recién incorporados también participarán, así que espero que los jefes de departamento actuales los lideren bien. Confío en que les irá bien. Pero no olviden que ya no son sus subordinados. No te preocupes. No habrá nada como lo que piensas. Ante ese comentario, Kim Ki-woo asintió. Con la reorganización se crearon muchos nuevos jefes de departamento. El Tribunal Supremo cambió su nombre a Poder Judicial y su presidente pasó a ser el presidente del Poder Judicial. El Ministerio de Hacienda, encargado del presupuesto del Ministerio del Interior, fue separado. De la misma manera, el Ministerio de Comercio se dividió en el Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Fuerza pasó a ser el Ministerio de Defensa, con el Ejército y la Marina bajo su mando. En concreto, el Ministerio de Industria se dividió en tres. El Ministerio de Industria original, el Ministerio de Ciencia que se ocupaba principalmente de las ciencias naturales, y el Ministerio de Construcción que se ocupaba de la ingeniería civil. El resto de departamentos también se dividieron en 2 o 3. Por mucho que te prepares, habrá mucho que hacer por un tiempo. Si pasa algo, no intentes ocultarlo y repórtalo de inmediato. ¿Entiendes? Sí, Su Majestad. Seguiremos a tus órdenes. Y así comenzó la reorganización oficial de los departamentos gubernamentales. Y como era de esperar, la reorganización causó bastante dolor. Lo siento, pero ese no es nuestro departamento. Tienes que acudir al Ministerio de Construcción. Ah, ¿de verdad? Sobre todo, muchos ciudadanos imperiales confundieron los departamentos y fueron a los lugares equivocados. Y a medida que aumentaba el número de departamentos, se hacía más difícil encontrar el departamento deseado. Vaya. Extraño los viejos tiempos. Es confuso solo porque de repente lo reorganizaron todo. Gracias a ello, quejas como esta se escuchaban con frecuencia. Pero el tiempo cura todas las heridas. Con el paso del tiempo, muchos ciudadanos imperiales se adaptaron al actual sistema de gobierno reorganizado y cada departamento pudo trabajar de manera más eficiente al ocuparse únicamente de campos especializados. Su Majestad. Ahora incluso los bebés del continente han sido vacunados, y llevamos mucho tiempo produciendo vacunas en otras regiones que se han fusionado. Así que ya no hay por qué temer al mundo exterior, ¿verdad? Estoy de acuerdo con el ministro de Comercio. Cuando la estabilidad llegó al continente Wakantanka después de todos estos procesos. El ministro de Comercio y varios otros ministros propusieron una agenda a Kim Ki-woo en la sala de conferencias como si la hubieran planeado. Navegar más allá del continente Wakantanka, hacia el vasto mundo. Mientras Kim Ki-woo mostraba signos de vacilación mientras se acariciaba la barbilla, los rostros del ministro de Comercio y de aquellos que compartían sus intenciones se tensaron. Kim Ki-woo no los miró a ellos, sino a otros ministros y preguntó. ¿Están todos de acuerdo con la opinión del ministro de Comercio? Inmediatamente surgieron objeciones. No. Las palabras del ministro de Comercio tienen sentido, pero no creo que sea buena decisión levantar la prohibición por completo. El imperio no tiene mucha prisa, ¿verdad? Así es. Hemos vivido bien sin interactuar con otros continentes. Aún quedan muchos lugares en el continente Wakantanka que aún no se han explorado. No hay razón para buscar fuera. ¿Cómo puedes estar tan seguro? El imperio solo ha estado en Europa hasta ahora. ¿No sabes qué novedades hay por ahí? ¿No es por esas preciosas reliquias del exterior que quieren levantar la prohibición? He oído que los comerciantes están locos por ellas. ¿Qué?
¿Estás diciendo que me han sobornado los comerciantes? ¿Cuándo dije eso? Solo digo que no te metas con la situación actual del imperio por esa razón. Estoy intentando levantar la prohibición para eliminar esa variable de la que hablas. No distorsiones mis intenciones. Kim Ki-woo escuchó sus agudos argumentos y pensó. Las opiniones opuestas tienen sentido. Cuanto más tarde levantara la prohibición, más seguro estaría contra la plaga. Pero Kim Ki-woo pronto negó con la cabeza. Podemos manejarlo a este nivel. Ya era demasiado tarde para tener miedo a los gusanos y no llenar su estómago. Por supuesto, tuvo que imponer algunas restricciones. Es justo para nosotros entrar al escenario mundial a este nivel. Kim Ki-woo tomó una decisión. Y pronto salió de su boca. Ambas partes tenían opiniones válidas. Sin embargo, Jin pensaba que no había necesidad de preocuparse demasiado por variables externas. ¿Era tan débil el imperio que él y su gente habían construido? El imperio Wakantanka era una gran nación que había unificado pacíficamente el continente Wakantanka bajo la protección de los espíritus. Ya no había necesidad de esconderse. Mientras decía esto, los rostros de los directores que seguían al director de comercio se iluminaron, pero los rostros de los directores oponentes se oscurecieron. Kim Ki-woo intentó apaciguar a los directores oponentes y continuó su discurso. Sin embargo, como dijo el director de higiene, es demasiado pronto para levantar completamente la prohibición de navegar. Entonces, ¿qué planeas hacer? Permitiremos la libre navegación a cualquier lugar exterior, pero restringiremos la entrada de barcos a puertos específicos. Por ahora, designaremos principalmente puertos en el continente norte. Fue una medida razonable, ya que el continente norte tenía una distribución de vacunas mucho mejor que los continentes central o sur. De esta manera podremos afrontar más fácilmente cualquier nueva epidemia, ¿no crees? Entiendo lo que quieres decir. Pienso que las palabras de Su Majestad son sabias. Una vez que Kim Ki-woo tomó su decisión, todos estuvieron de acuerdo, independientemente de si estaban a favor o en contra. Así comenzó la era imperial de la navegación. La noticia de que se había relajado la prohibición de navegar hizo arder el corazón de muchos ciudadanos imperiales. Finalmente. Jajaja. ¿Cuánto tiempo he esperado por esto? Esto enardeció especialmente a la clase alta. El valor de los artefactos traídos de otros continentes siguió aumentando con el tiempo, pero los comerciantes no podían hacer más que chuparse los dedos y ver cómo subían los precios. No es el momento. Vamos a conseguir los permisos. Navegar a cualquier lugar de cualquier continente era libre, pero primero necesitaban un permiso. Así, los comerciantes obtuvieron permisos del Ministerio de Asuntos Exteriores, contrataron intérpretes y comenzaron a prepararse para zarpar. No solo se unieron a ellos comerciantes, sino también muchos aventureros. Fueron muchos los que quisieron hacer historia pisando por primera vez otro continente, y aunque no fuera así, hubo innumerables personas que sintieron curiosidad por el nuevo mundo. Gracias a esto, la vela se dividió en dos categorías. Las flotas que iban a Europa, donde se habían asegurado algunas rutas, y las flotas que se dirigían a lugares donde aún no había rutas. Los primeros esperaban ganancias estables y los segundos esperaban logros como ser los primeros en visitar nuevas áreas y obtener enormes ganancias inesperadas. Me pregunto qué cara tendrán las personas de otros continentes cuando vean nuestros barcos y productos. Se sorprenderán y se caerán. Miren este enorme barco de vapor. Los marineros que estaban a punto de zarpar miraron sus barcos y charlaron. Pensándolo bien, es la primera vez que llegamos a otro continente en un barco de vapor, ¿verdad? No habrá problemas, ¿verdad? Por eso tenemos velas. Por si nos quedamos sin carbón. Cierto. Sería bueno si pudiéramos conseguir suficiente carbón cuando lleguemos. No hay forma de saberlo hasta que vayamos. Pero el carbón es común, así que hay muchas posibilidades, ¿verdad? Había una gran diferencia de velocidad entre operar una máquina de vapor y navegar únicamente con viento. También podrían escapar con seguridad de cualquier zona sin viento por la que pudieran pasar. Por lo tanto, los marineros esperaban poder abastecerse de carbón en su destino. Hola. Deja de holgazanear y date prisa. TSK. Sí, sí. A medida que pasaba el tiempo, todos los barcos completaron sus preparativos para zarpar, ¡zas!
cortaron las olas y se dirigieron hacia el vasto mar. Y esto ocurrió simultáneamente en muchos lugares del continente. Finalmente llegó el momento de que Wakan Tanka cruzara y comenzara un cambio tumultuoso en Eurasia. Capítulo 120. Había muchas personas en el imperio que anhelaban una vida espléndida, como la flor brillante. Su vida quedó escrita en innumerables libros y en ese mismo momento todavía se representaban obras de teatro basadas en sus aventuras. Gracias a eso, hubo muchas personas que desde jóvenes soñaron con vivir una emocionante y grandiosa aventura como la flor brillante. La cuerda rápida era una de ellas. Padre, madre. Me voy ahora. Por favor, cuídate mucho, sollozo. Uf, TSK. Ante las rápidas palabras de la cuerda, su madre se secó las lágrimas, pero su padre chasqueó la lengua como si estuviera disgustado. No se pudo evitar. Su familia era un clan prestigioso. Habían estado activos como ayudantes de Kim Ki-woo desde la era de la tribu Kreek, y eran el clan que fue fundado por el Ojo Visionario. El Ojo que ve el futuro era muy famoso por ser la persona que creó el poder imperial que todavía se utilizaba en el imperio. Gracias a ello, los miembros del clan habían sido académicos activos en diversos campos de estudio, incluida la astronomía, durante generaciones. Pero el hijo mayor del clan, el de la cuerda veloz, desde joven se empeñó en hacer algo completamente diferente a lo que el clan quería. Quería emprender una aventura. Y ahora estaba a punto de lograr su objetivo. Vuelve con vida. Si sientes que es peligroso, huye. ¿Entiendes? Sí, padre. Definitivamente lo haré. La cuerda veloz sintió un profundo amor paternal en la voz indiferente de su padre. Él lo sabía bien. El hecho de que su padre lo amaba mucho. De lo contrario, no habría reunido la riqueza de los clanes ni habría construido una flota decente para él. Rápidamente se dio la vuelta y salió de la casa, sintiendo que se le saltaban las lágrimas. Capitán. ¿Estás listo? Claro. No falta nada, está perfecto. Solo falta zarpar. En realidad, incluso ante la respuesta segura de sus ayudantes más cercanos, el veloz marinero volvió a comprobar todo con sus propios ojos. El estado de las mercancías, del barco y todo lo demás. Sería demasiado tarde después de salir al vasto mar. Bien. Todo está listo como dijiste. ¿Te lo dije? No confías en mí. Esto duele. ¿En quién confiaría si no en ti? Acabo de echarle un vistazo, no te preocupes demasiado. Ahora, preparémonos para zarpar. La flota liderada por la cuerda rápida estaba formada por 5 barcos. Gracias al apoyo total de su padre, todos los barcos eran de vapor y eran muy grandes porque eran de último modelo. Poco después, la orden de usar cuerdas rápidas se transmitió a todos los barcos. Y cuando todo estuvo listo, el viaje comenzó en serio. Me pregunto qué hay más allá de ese gran mar en el oeste. La cuerda veloz miró el horizonte del Océano Pacífico y se preguntó. Hasta ahora solo había navegado a través del Océano Atlántico, y no se sabía mucho sobre lo que había más allá del Océano Pacífico. Por supuesto, había alguna información sobre Oriente que venía de Europa, pero era demasiado vaga. Así que tuvo que explorarlo él mismo con sus propias manos. Revelaré muchas cosas con mis propias manos, tal como el señor Flor Brillante. En ese momento tenía más curiosidad que ganar dinero. El lugar de donde partió la flota de cuerdas rápidas estaba cerca de la parte occidental del continente norte, región de California. La zona del puerto también estaba bastante desarrollada, por lo que fue bueno empezar a navegar. Lo más importante es que, como la latitud era similar, el clima también sería similar, así que tomó esa decisión. La flota mantuvo esa latitud y se dirigió hacia el este a través del mar, y luego hacia el este nuevamente. Como de vez en cuando hacían funcionar la máquina de vapor y navegaban rápidamente por el mar, su velocidad era mucho mayor que la de los barcos ordinarios. Gracias a eso, pudieron cruzar el Océano Pacífico más rápido de lo esperado. Así es como se ve después de mi edición. De repente se oyó un grito. Tierra, tierra a la vista. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Por fin, más allá del horizonte, apareció ante sus ojos la vista de la tierra que tanto habían anhelado y deseado. Nareul, que estaba descansando en su camarote, corrió rápidamente a la cubierta cuando escuchó la noticia. Tomó un telescopio de un marinero y comprobó la dirección hacia la que apuntaban. Es real.
Es tierra. Sintió un escalofrío recorrer su columna ante aquella visión que era al mismo tiempo desconocida y familiar. Estaba muy contento de haber cruzado el vasto mar sin mayores accidentes en su primer viaje. ¡Guau! Lo logramos. A medida que se acercaban más y más, la costa se volvía cada vez más clara. Todos los marineros aplaudieron. Nareul recuperó la compostura ante sus expresiones emocionadas. Él era el oficial jefe del barco, después de todo. No bajen la guardia. Este es un mundo desconocido. Aquí cualquier cosa puede pasar. Permanezcan en sus puestos y cumplan con sus tareas asignadas. A la orden de Nareul, la atmósfera que había estado hirviendo de excitación se calmó gradualmente. Y la tensión volvió a los ojos de los marineros. Mientras se acercaban lentamente a la orilla. ¿Son esos los nativos que viven aquí? Están ahí en masa. Jaja. Mira sus caras. Están tan sorprendidos que están a punto de caerse. Nareul asintió ante esas palabras. Miró a su alrededor y vio que no había ningún barco que pudiera igualar a su galeón, y mucho menos alguno más pequeño que ese. No podía juzgarlo todo por eso, pero podía decir por sus caras de asombro que barcos tan grandes como los suyos no eran comunes aquí. ¿Qué? ¿De repente apareció un barco enorme? Sí, así es. La noticia de la llegada del barco de Nareul llegó a Ojo Hitsuna, quien gobernaba esta región. Fue un poderoso daimyo en Kanto, que heredó muchas tierras de su padre, Ojo Shogun. A Ojo Hitsuna le resultó difícil creer el informe que recibió de su subordinado. Si hubieran sido pocos testimonios habría querido calificarlo de mentira, pero fueron demasiadas las personas que vieron el extraño barco. Y su personalidad era originalmente cautelosa, por lo que nunca tomó esta información a la ligera. Ya veo. ¿Cuál dijeron que era su propósito al visitarnos? No pudimos comunicarnos bien, pero parece que vinieron aquí a comerciar. ¿Comercio, eh? Sí. Y lo que trajeron también fue increíble. Había muchísimos en su gran barco. ¿En serio? ¿Puedo verlos? Estaba a punto de traerte unas muestras que nos dieron. Como dijo su subordinado, Ojo Hitsuna pudo ver los productos del Imperio Wakantanka con sus propios ojos poco después. Y al igual que sus otros subordinados, quedó muy sorprendido. Estos son increíbles. Son mejores que lo que trajo la gente tan china. Exclamó una y otra vez mientras revisaba cada muestra. La porcelana era muy resistente y elegante, y las telas de algodón eran muy uniformes y densas. Lo más impactante fue el libro blanco. ¿Cómo hacen esto? Había visto muchos papeles en su vida, pero esta era la primera vez que veía un papel tan blanco y uniforme en calidad. Pero su alegría duró poco y el rostro de Ojo Hitsuna se ensombreció. ¿Podemos permitirnos comprarlos? Esta era una época de guerra. Fue una época de guerras constantes con las dinastías circundantes. Había construido una gran facción con sus padres y sus propios esfuerzos, pero siempre tuvo que trabajar duro para convertirse en el verdadero ganador. Como resultado, tuvo que mantener muchas tropas y sus finanzas no eran muy abundantes. No podía garantizar que los extraños visitantes que traían cosas tan preciosas quedarán satisfechos. Primero que nada, trátenlos bien. Los visitaré pronto. Podrías haberlos llamado aquí. Quiero ver sus barcos con mis propios ojos. Solo haz lo que te digo. Sí, señor. Después de ese día, pronto se organizó la visita de Ojo Hitsuna. Terminó solo las tareas más necesarias y se dirigió directamente a la costa. Su curiosidad era muy fuerte. Son mucho más sorprendentes de lo que había oído. En efecto. ¿Cómo pueden estos barcos flotar en el mar? Miró los 5 enormes barcos y comprendió muy bien por qué los testigos estaban tan emocionados. Ese debe ser él. Suifarope, el líder del imperio, observó de cerca las acciones de los nativos y se dio cuenta de que Ojo Hitsuna era su jefe. Dicen que él es el perdedor de los señores de la guerra de esta región. Veo. El intérprete había aprendido algo de japonés en poco tiempo, y los enviados de la otra parte también aprendieron algo de idioma imperial, por lo que podían comunicarse hasta cierto punto. Después de observarse mutuamente durante un rato, los líderes de las dos facciones se acercaron. Y se presentaron. Soy Suifarope del Imperio Wakantanka. Soy Ojo Hitsuna, el jefe del clan Ozo.
Después de presentarse, Ojo Hitsuna preguntó. ¿Puedo echar un vistazo a sus barcos? Bueno, no veo por qué no. Pero tienes que dejar atrás a tus guerreros, salvo una escolta mínima. ¿Qué? Tan pronto como terminó la demanda de Suif Ropes, un samurái que lo custodiaba se quejó. Pero Ojo Hitsuna levantó la mano con firmeza. Retrocede. Abordaré el barco solo. ¿Qué pasa si embarcas solo? No me hagas repetirme. Ante sus firmes palabras, Suif Rope también se sorprendió un poco. No esperaba que aceptara dejar atrás tan fácilmente incluso la escolta mínima. ¿Puedo mirar alrededor del barco ahora? Sígueme. Luego Ojo Hitsuna siguió a Suif Rope hasta el barco. Y lo vio. Una enorme cantidad de mercancías se amontonaron como montañas, carbón, pólvora, cañones y otras armas, e incluso máquinas de vapor que nunca había visto antes. ¿Qué son estos? Estas son máquinas de vapor. Hacen que este barco se mueva muy rápido. ¿Qué quieres decir? Si quieres te lo puedo mostrar. Ojo Hitsuna no pudo rechazar en absoluto la oferta de Suif Ropes. Así que dijo que sí. Luego el barco levantó el ancla y se dirigió hacia el mar. No mucho después de eso. Chiik. La máquina de vapor que había terminado de precalentarse finalmente comenzó a funcionar. Y aceleró rápidamente, avanzando a una velocidad que Ojo Hitsuna nunca había experimentado antes. Esto le hizo una grieta en la cara que siempre tenía de serio con todo. Es muy rápido, ¿no? Sí. Así que esto es una máquina de vapor. Jaja. Mientras tengamos suficiente carbón, podremos viajar muy rápido. Suif Rope explicó brevemente el mecanismo del barco de vapor. También explicó muchas otras cosas sobre el imperio, como las armas y los cañones de acero. Es realmente tentador. Él quería llevarse todas estas cosas si pudiera. Pero pronto se dio por vencido. Había oído que el imperio de donde venían era un país que se había desarrollado tanto que estos barcos eran comunes. Si este hecho llegase a conocimiento del imperio, no tendría ninguna posibilidad de resistirse. Pero por otro lado, esto podría ser de gran ayuda para pacificar este caos. Sobre todo las armas y cañones de acero que tenían superaban toda imaginación. Si tuviera esas cosas, podría ir más allá de la región de Kanto y convertirse en el verdadero amo de todo el país. Tengo que ponerlos de nuestro lado. Una ambición ardiente comenzó a crecer en el pecho de Ojo Hitsuna. Fin del capítulo 120.